Wow, ya estamos entrando entonces a la FM Apocalipsis. Vénganse por cualquier cosa cenados porque vamos a ver Apocalipsis. Recuerdo que alguien dijo, hermano, yo no entiendo nada acerca de Apocalipsis. Definitivamente no entiendo absolutamente nada de Apocalipsis. Y la persona que estaba exponiendo le dijo, pues, mira, con que sepas que al final los cristianos ganamos, ya sabes Apocalipsis. Entonces, si no sabes Apocalipsis, si no sabemos Apocalipsis, venimos el martes, si no entendemos muy bien lo que se va a tratar, pues grábate eso, al final los cristianos ganamos y ya sabes Apocalipsis. Quería también darles gracias, hermanos, por la semana pasada que el domingo nos quedamos a hacer un tequio para limpiar, pues aquí el edificio y ciertas áreas que ya tenían, ya estaban en estado de ser limpiadas. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Y también pues quería pedir una disculpa pública a nuestro hermano pastor Urbano, porque pues terminamos sacrificando un par de árboles por acá, por donde está la cocina de Comales, ¿no? Tiramos ahí ¿un qué era? No recuerdo. Un árbol que era de menta, hermano, ¿sí? Sí, y de esos que da, ¿cómo? Ajá, un guaje tiramos. Entonces, hermano, discúlpenos, tuvimos que sacrificar estos dos arbolitos por cuestiones de que tenemos necesidad de espacio para vehículos. Entonces, quería nada más extender esa disculpa a nuestro hermano Urbano, que si ustedes han podido observar que él se ha dedicado a embellecer lo que es la parte de la jardinería de este edificio y siempre que tengo la oportunidad de estar aquí, días entre semana lo veo podando, regando y persiguiendo las arrieras, ¿verdad, hermano? Buscando los escondites de las arrieras. Entonces, gracias, hermanos. Vamos a orar un momento antes de entrar a la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, te agradecemos el tiempo, Señor, que nos concedes aquí, de poder llegar y poder exaltar tu nombre, poder darte gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo entre nosotros en CGR, por lo que estás haciendo de manera particular en cada familia. Tú estás obrando, Señor. Tú no te cansas, tú eres el Dios soberano que tiene una voluntad absoluta y una voluntad permisible en tu providencia de permitir que ocurran cosas, Señor, entre nosotros, en la iglesia, para mostrarnos y levantar nuestros ojos al cielo y saber que hay un Dios que reina, que hay un Dios que está sentado en su trono, rodeado de majestad y de autoridad, y que reina el cosmos, que reinan las naciones. Señor, en esta tarde venimos a ti para pedirte que de nuevo tú abras nuestros ojos espirituales para poder ver las maravillas de tu ley. Que puedas abrir también nuestros corazones, Señor, para que sean iluminados por las verdades de tu palabra y éstas puedan impactar nuestros corazones. Que tanta necesidad tenemos, Señor, de que tu palabra continúe obrando en nosotros, continúe cosechando y dando fruto en nuestra vida espiritual. Queremos seguir creciendo en madurez, en la estatura de Cristo. Usa este pasaje, Señor, usa el predicador. Padre, dale el aliento, la gracia y la sabiduría para comunicarlo con eficacia y claridad. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, glorifícate, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a Romanos. Ya estamos en el capítulo 13. Estamos a 3 capítulos de terminar esta carta que ha sido de grande bendición. De manera particular, esta carta ha sido de mucha bendición para mí. Cosas que yo creía que ya había superado,
cosas que creía que ya había dejado atrás, Dios me reveló que aún están ahí latentes en mi corazón, que de alguna manera estaban ahí como volcanes dormidos que de repente hacen erupción. Esta carta ha sido muy reveladora para mí porque me ha enseñado que no soy el hombre tan piadoso, sabio y espiritual que digo ser. Esta carta me ha confrontado de de manera personal. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también lo ha hecho. Y como ya hemos visto, hermanos, como ya hemos visto en los mensajes pasados, Pablo, después de haber hecho una exposición doctrinal de los capítulos 1 al capítulo 11, ahora en el capítulo 12 en adelante, él se enfoca en lo vivencial. Se ocupa en la parte de aplicar la enseñanza a la vida cristiana, a lo vivencial. Y comienza diciendo en el capítulo 12, en el 1 y 2, no sé si recuerdas, cómo debe de ser la relación primeramente de un creyente con respecto a Dios, de manera vertical hacia Dios. Después de haber escuchado las múltiples misericordias de Dios, el apóstol dice, entonces después de que has experimentado las múltiples misericordias de Dios, ahora presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y transforma tu mente, no te adaptes a este mundo, transforma tu mente por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Primero empieza diciéndole cómo debe de ser su relación acerca del cristiano con Dios de manera vertical. Pero después se va hacia el horizontal, Pablo, de cómo debe de ser la relación del cristiano con respecto a los demás miembros del cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y él menciona cómo debe de servir todos aquellos que son miembros del cuerpo y que han recibido por la gracia de Dios un don específico para que ese don contribuya para la edificación mutua del cuerpo. Después se va en el pasaje capítulo 12, versículo 3, 8, a mostrar también cómo debe el cristiano amar al resto de la congregación con un amor fraternal, porque son miembros de la familia de Dios. Y también en este pasaje, un poquito más allá, el último pasaje fue que cómo debe de ser la actitud del creyente hacia sus enemigos. Ese fue el último mensaje. ¿Cómo debe de ser la actitud del creyente a sus enemigos? No debe de pagar mal por mal. Debe de vencer el mal, con el bien. Y por último, en este capítulo 13, él va a iniciar con un nuevo enfoque. Ahora Pablo se va a enfocar acerca de cuál es la relación del cristiano con respecto a las autoridades civiles que han sido establecidas por Dios. El título del mensaje de esta tarde, amados, es la sumisión del cristiano a las autoridades civiles. Vamos al texto. Romanos 13, leemos del 1 al 7. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernadores no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. Deseas, pues, no temer a las autoridades, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Este es uno de los pasajes, hermanos, que nos confronta. Este es otro de los pasajes que nos confronta. Habla acerca del sometimiento. Y conforme vamos a estar viendo este texto, vamos a ver que este pasaje es chocante. Hay un choque cultural acerca de este mandamiento de someternos a las Escrituras. Vamos a estarlo viendo conforme vayamos marchando en el texto. Y lo primero que quiero compartir son tres cosas las que voy a compartir. Las autoridades civiles, esta es la primera. Las autoridades civiles fueron establecidas por Dios, 13, 1 al 2. El segundo punto es, los gobernantes son servidores de Dios para el bien de la sociedad, del 3 al 6. Y por último, las autoridades civiles deben ser honradas y respetadas por los creyentes. Vamos al primero. Las autoridades civiles fueron establecidas por Dios. Por ahí van a estar apareciendo las láminas. Dale otro clic ahí, por favor. Dice el versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Sométase toda persona a las autoridades de Dios que gobiernan. Vuelvo a repetir, yo creo que este es uno de los mandamientos que causa un choque contracultural en la generación en la que estamos viviendo nosotros, en nuestra época, por varias razones. Una, por el historial que nosotros conocemos, el historial de corrupción que nosotros conocemos en los gobiernos, no solo de nuestro país, sino a la decadencia de los gobiernos de las naciones de manera general, que no hay mucho que esforzarse para comprobar que la decadencia que hay en los gobiernos, en las naciones, va de caída libre hacia abajo. Simplemente nada más hay que quizás navegar un momento por las redes sociales, leer el periódico o encender el televisor para ver las noticias y vas a poder darte cuenta que hay un caos. Hay un caos en cuanto a las autoridades gubernamentales de las naciones. Entonces, no hay que esforzarse mucho para explicar esto. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente. Si este pasaje, ahorita que lo acabamos de leer, si este pasaje generó un choque en ti, imagínate leer este mismo pasaje, pero a cristianos quizás que están en países como Cuba, China y Rusia, que están bajo la opresión de gobiernos que censuran y prohíben el cristianismo y que están en peligro latente de muerte por profesar su fe en Cristo. Seguramente leer este pasaje en ese tipo de iglesias que se reúnen a escondidas seguramente es aún más abrumador que nosotros. Sin embargo, hermanos, este mandamiento de someterse a las autoridades que gobiernan también debió haber sido impactante a los cristianos en la iglesia en Roma. Porque en el tiempo en el que se leyó esta carta a las iglesias en Roma, a la iglesia en Roma, el emperador Nerón
ostentaba el poder absoluto sobre Roma. No sé si conoces a este personaje, pero Nerón es un emperador déspota, cruel y enemigo del pueblo de Dios. Y estoy siendo compasivo al decir que es un hombre déspota y cruel. Este es uno de los hombres, Nerón, que por las disciplinas como de la criminalidad, a los que estudian la criminalística, estudian esta mente como alguien perverso, de alguien que es cruel. Es estudiado por la criminología. ¿Qué hizo Nerón? Nerón, después de incendiar Roma y acusa a los cristianos de ser los culpables, inicia con una persecución masiva de los cristianos. Ese es el contexto en el que se leyó la carta de Romanos a esta iglesia en Roma. Y ellos no estaban reunidos en un edificio como el nuestro, ellos estaban reunidos en casas particulares. Es decir, que la iglesia primitiva en sus comienzos, amados hermanos, estuvo bajo la tiranía brutal del gobierno romano, opresivo e injusto. No obstante a eso, encontramos en las páginas de las Escrituras una vasta instrucción, mucha instrucción acerca de que los cristianos deben de someterse voluntariamente a las autoridades gubernamentales. Por citar otro pasaje que está en Tito, capítulo 3:1, Pablo le escribe a uno de sus consiervos en ese lugar, Creta, y le dice, recuérdales, 3:1 de Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén siempre preparados para toda buena obra. ¿Te das cuenta que esto de someterse a las autoridades gubernamentales estaba por toda la iglesia primitiva en sus inicios? Y es importante señalar, hermanos, que este pasaje, algo que Pablo está dejando en claro, algo que Pablo está dejando muy en claro, es que el cristiano debe de someterse a las autoridades civiles no dependiendo si el gobierno sea democrático o dictatorial. Él no está hablando acerca de esto, él está hablando de someterse a las autoridades. Y Pablo les ayuda a entender a la iglesia en Roma y también a nosotros, amados hermanos, que la razón suprema de ese sometimiento de los creyentes a las autoridades es porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. Esa es la razón suprema que Pablo les da para someterse a las autoridades gubernamentales. Checa cómo dice Proverbios capítulo 8, versículo 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. También Daniel 2:21 habla acerca que Dios, Daniel 2:21 habla acerca de que Dios, Él es el que cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita y pone reyes. Y Pablo les está diciendo, la razón suprema por la cual hay que someterse, amados hermanos cristianos, a las autoridades gubernamentales, a las autoridades superiores, es porque estas autoridades han sido establecidas por Dios. Esa es la razón. El mismo libro de Daniel, pero 4:17 dice, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien le place. Dios, amados hermanos, como el gobernante del universo, controla todos los asuntos de la historia humana.
incluyendo los gobiernos del mundo. Él está involucrado ahí. Él quita, Él pone. Él es el que está orquestando absolutamente todos los movimientos en los gobiernos para llevar a cabo su plan de redención. Eso es lo que dice la Biblia. Él es el que quita, Él es el que pone. Y haciendo un alto ahí, pues vale la pena preguntar, ¿quién fue el que puso a Claudia Sheinbaum en el gobierno de México? ¿Quién fue, hermanos? ¿El cabecita de algodón? Él no fue, ¿verdad? No fue López Obrador, fue Dios quien la puso ahí. Y se ha levantado mucha controversia acerca de eso, ¿no? De cómo nos vamos a someter a una mujer. Bueno, yo no sé qué Dios está tratando de dar a comunicar a nuestra nación, a nuestro amado México, pero Dios colocó a esa mujer allí por una razón muy poderosa, que tú y yo no podemos discernir, pero Dios es el que quita y pone reyes. Es Dios quien la ha colocado a esta mujer en la presidencia y Dios nos demanda someternos a su gobierno. Inclusive tomando un ejemplo en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir. Inclusive Él, el Señor Jesucristo, se sometió a la autoridad de un gobernador en el imperio romano llamado Poncio Pilato, que prefirió defenderse de la responsabilidad moral en la crucifixión de Cristo por temor a las consecuencias que podrían acarrearle. Recuérdanos si recuerdas ese pasaje. Vamos allá, Juan 19. Vemos a Cristo sometido a este hombre, a este gobernador de Judea. 19, 9 al 11. Desde el 8. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte, y que tengo la autoridad para crucificarte? Observa la respuesta de Cristo. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Pilato le dice a Jesús: ¿a mí no me contestas? ¿Quién no sabes quién soy yo? Yo soy el gobernador de esta provincia en Judea. Yo fui colocado por el emperador para ejercer autoridad gubernamental en todos. Tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Y Jesucristo le dijo: no, tú no tienes ninguna autoridad. Tendrías sobre mí si Dios no te lo hubiera dado desde allá arriba. Mis amados hermanos, de nuevo quiero repetir esto. La Biblia no dice que el sometimiento a las autoridades debe de ser solo aquellas que ejercen bien su autoridad. Tenemos el ejemplo de Cristo sometiéndose a Pilato. No deben de ser solo aquellas autoridades que ejercen bien su autoridad con honestidad y rectitud. Más bien la Biblia dice que hemos sido llamados como cristianos a someternos a las autoridades porque la Biblia enseña que Dios es la fuente de esa autoridad. Y si rehusamos someternos a esa autoridad, al ordenado por Dios resistimos. En otras palabras más sencillas, somos culpables de una rebeldía directa hacia Dios. En esa dimensión está ese mandamiento. Por eso te digo que este mandamiento es uno de los mandamientos
chocantes, ¿no? Que nos choca, porque todos batallamos aquí con el tema del sometimiento. Ahora vámonos al punto número 2. Dale un clic ahí, por favor. Los gobernantes son servidores de Dios para el bien de la sociedad. No sé si se alcanzan a ver esas láminas ahí, pero coloqué algo respecto a eso. Volviendo al texto, ahí en Romanos 13, dice los versículos 3 al 6. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Wow, es increíble, hermano. Es increíble cómo Pablo está describiendo a las autoridades y los describe como ministros de Dios, como servidores de Dios, como vengadores de Dios, que Dios los ha puesto ahí para que aquellos que se someten a las autoridades, aquellos que hacen el bien, pues puedan protegerlos a ellos, y a los que hacen el mal, vengar y darles el castigo justo por no someterse a las autoridades. Entonces vemos un poco de claridad acerca de lo que Pablo está diciendo aquí, que los gobernantes son servidores de Dios para el bien de la sociedad. Las autoridades, entonces, amados, podemos decir que las autoridades civiles fueron diseñadas y establecidas por Dios para el beneficio de la sociedad. Es decir, están puestos por Dios para defensa del inocente y dictar juicio y castigo a los infractores de la ley. Dios les confirió esa autoridad. Los gobernantes son siervos de Dios para bien. Y esa palabra allí, son siervos, esta palabra es la palabra diáconos. En esta categoría los está poniendo Pablo. ¿Cómo? Si la mayoría de nuestras autoridades civiles, la mayoría de nuestras autoridades gubernamentales son hostiles al Evangelio. Sin embargo, la Biblia los llama que son servidores de Dios. Son servidores de Dios. Veamos un ejemplo nada más. Vamos rápidamente a Jeremías 27, 4 al 7. Un ejemplo en la persona del rey Nabucodonosor. No sé ya con el puro nombre te suena hacia dónde vamos. Jeremías 27, 4 al 7. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, así le dirán a sus señores, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora, checa esto, yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también lo he dado a las bestias del campo para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él. ¡Wow! Si tú lees que Nabucodonosor era un rey pagano que conquistó el reino de Judá y que destruyó completamente el templo y parte de la ciudad de Jerusalén y deportó la mayoría de los que habitaban en ese lugar a Babilonia, a una captividad en Babilonia, a ese hombre pagano, inconverso,
Dios lo llama mi siervo. Dios lo llama mi siervo, es un servidor mío. Dios lo convirtió en un instrumento de juicio sobre Judá por su idolatría, infidelidad y desobediencia. Dios llamó a Nabucodonosor, este rey pagano, su servidor, porque lo utilizó para seguir dándole seguimiento, lo utilizó como un instrumento para seguir dándole seguimiento en sus planes redentores. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice que estos gobernantes no llevan en vano la espada. Ellos no llevan en vano la espada, no la traen de adorno. No la llevan en vano. Pues es un ministro de Dios. Aquí hay otra palabra. Es un ministro de Dios. Esta palabra ministro es la palabra liturgios. Palabra asociada con aquellos que realizan una tarea en el templo. ¡Wow! Checa cómo dice el teólogo John Stott acerca de esto. Dame un clic ahí. Él dice, los que sirven al Estado como legisladores, empleados, administradores, magistrados, policías y recaudadores de impuestos son tan ministros de Dios como los que sirven en la iglesia como pastores, maestros y los que administran. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo se les considera a estas autoridades gubernamentales como ministros, servidores de Dios? Y no sé, eso me llevó a pensar a mí que cuando un gobernante, hermano, cuando un gobernante civil es investido con poder, en cierta manera, de alguna manera, está siendo también ordenado como un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque es un ministro de justicia de Dios en la tierra, representa a Dios en la tierra, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos lo ignoren, porque la mayoría de ellos son hostiles al Evangelio. Checa también cómo dice la Confesión de Westminster, hablando también acerca de este tema de los gobernantes como siervos de Dios. Dios, el Supremo Señor y Rey, Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo Él, sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin, los ha armado con el poder de la espada para la defensa y estímulo de los que son buenos y para el castigo de los que son malhechores, de los que violan las leyes establecidas del gobierno. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos manda a ti y a mí y a todos los hijos de Dios a ser modelos de obediencia civil a las autoridades, a ser modelo de obediencia civil a los demás, porque de esta manera nosotros estamos exaltando a nuestro Señor Jesucristo a la vista de toda la sociedad. Chécate cómo dice Pedro, Primera de Pedro 2, del 13 al 17. De nuevo, sométanse por causa del Señor. Ya, ahí ya pudiésemos parar con este texto. ¿Por qué causa debemos someternos? Por causa de Cristo, por la causa de la obra de Cristo, por la causa de su obra, su persona, por causa del Evangelio, por causa de quien nosotros representamos. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey o toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios.
es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. De nuevo, ¿verdad? Pablo, Pedro, usando las Escrituras y divinamente inspirados por el Espíritu Santo para decirle a la iglesia del Señor: sométanse por causa de Cristo, sométanse las autoridades. Entonces, de nuevo, amados, de nuevo, Pablo no dice que el sometimiento a las autoridades debe ser solo aquellas que ejercen bien su autoridad con honestidad y rectitud. Ahora, Pablo lo que estaba comunicando a la iglesia en Roma no es algo que pasó simplemente de una cabeza a otra. Él no estaba pasando una información de una cabeza a otra. Él lo vivió. Él vivió lo que está llamando a obedecer a la iglesia en Roma. Vamos a un pasaje en Hechos 23, perdón. Hechos 23. Hechos 23. De los versículos 1 en adelante. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, y dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Yo creo que Pablo es el único que puede decir eso entre nosotros. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Una bofetada a Pablo. Una cachetada santa, como dicen por ahí. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a usted pared blanqueada. ¿Se siente usted para juzgarme? ¿Se sienta usted para juzgarme conforme la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Y los que estaban ahí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Entonces Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. ¿Se dan cuenta? Pablo sometiéndose a una autoridad que estaba violando la manera de poder poner a alguien en un juicio y antes de ser golpeado encontrarlo culpable del delito que se le está acusando. Antes de eso ya estaba siendo golpeado como un acusado que ya era culpable. ¿Por quién? Por Ananías, el sumo sacerdote. Ahora, Ananías, hermanos, fue uno de los sumos sacerdotes más crueles y más corruptos del pueblo judío, y ordenó que golpearan a Pablo durante su interrogatorio. Y Pablo le responde: Dios te va a golpear a ti. Y Pablo no estaba profetizando, pero ese hombre murió en un tumulto que hubo de los judíos en Jerusalén, que se levantaron en armas contra las autoridades. Él murió. Y Pablo reconoce que este Ananías, que ocupaba una posición de autoridad establecida por Dios, no debía ser injuriada, sino respetada. Pablo lo que hace es reconocer su falta, su pecado, confiesa su pecado, acepta voluntariamente su responsabilidad, se somete a Dios y se somete a las Escrituras. No hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Ahora, a lo mejor
Tú ya te estarás preguntando, bueno, si debemos someternos a las autoridades civiles, no importa si estas autoridades civiles ejercen bien su autoridad con honestidad y rectitud, como vemos el par de ejemplos entre Jesucristo y Pablo. Hermano, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del sometimiento de las autoridades? Y yo sé que bastantes de los que estamos aquí, creo que la mayoría lo sabemos. Nosotros nos sometemos a las autoridades de Dios, que fueron establecidas por Dios, perdón, excepto en aquello que Dios prohíbe o que nos impida hacer lo que Dios nos ordena explícitamente en las Escrituras. ¿Recuerdas a Daniel? Regresando ahí al libro de Daniel, capítulo 3, donde habla acerca, no hay tiempo para leer esa cita, pero es Daniel 3 del 14 al 18. ¿Recuerdas que Daniel y sus amigos fueron acusados de rebeldía porque rehusaron someterse al edicto de Nabucodonosor, que hizo una estatua de oro, su propia estatua de oro, y demandó que todos se inclinaran y adoraran esa imagen? ¿Te acuerdas? Ya estás recordando, ¿verdad? Sin embargo, Daniel y sus amigos no se sometieron al rey. Y no se sometieron a pesar de que estuvieron en peligro de muerte y morir calcinados en este horno de fuego. Pero lo que es más sorprendente, hermanos, de la actitud de estos jóvenes judíos, es su declaración. Ellos dicen en voz de Daniel, Dios puede librarnos del horno de fuego. Dios tiene el poder para librarnos, Nabucodonosor, de ese horno. Pero si no lo hace, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Otro ejemplo más, en Hechos 5:29. El contexto ahí es que los apóstoles fueron puestos en el concilio, en la cárcel, por predicar el evangelio. Fueron llevados al concilio y fueron puestos en la cárcel por predicar el evangelio. Los encierran ahí y el concilio, el sumo sacerdote, le dicen a los apóstoles, no tienen autoridad para seguir hablando de este nombre al pueblo, no pueden seguir compartiendo el evangelio, y los ponen en la cárcel. Y en la noche, ¿qué creen? Llegó un ángel. Ellos estaban en prisión y llegó un ángel que traía la llave maestra. Abrió la celda y el ángel les dijo, vayan al templo y hablen a todo el pueblo de este mensaje de vida. Y cuando los encuentran de nuevo, se dieron cuenta que no estaban en la cárcel, los encuentran de nuevo predicando el evangelio de Cristo. Fueron traídos de nuevo al concilio y el sumo sacerdote les dijeron, ¿qué no les dimos órdenes a ustedes de que no enseñaran más en el nombre de Cristo? Y Pedro, ¿verdad? El reactivo, el que respondía por el grupo de los 12, él dice, Pedro y los apóstoles le respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Ahí está el límite. Por encima de las autoridades superiores, por encima de las autoridades civiles, está la autoridad divina de Dios, quien las ha establecido. Cuando las autoridades, amados hermanos, demanden obediencia a lo contrario que Dios ordena, no nos sometemos a ellos, nos sometemos a Dios y nos sometemos a su palabra. En otras palabras, fuimos llamados a estar sometidos a las autoridades, pero no obedecer a las autoridades en todo. Punto número 3.
Las autoridades civiles deben de ser honradas y respetadas. Regresando al texto en Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor o respeto es la palabra ahí, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Una prueba fehaciente, hermanos, de que los cristianos se someten a las autoridades establecidas por Dios es que realizamos el pago de nuestros impuestos. Hay que ir a pagar predial, hay que ir a pagar, ayúdenme, tenencia vehicular. Si quieres circular en la ciudad de Oaxaca, tienes que traer una licencia de automovilista y así pagar un seguro de viaje, un seguro de carro, aseguranza de carro si quieres viajar fuera de la ciudad, someternos a todo eso es que nosotros estamos sometiéndonos a pagar impuestos. Una prueba de esa sumisión es que pagamos los impuestos. Entonces, los cristianos debemos cumplir con la responsabilidad nuestra responsabilidad civil de pagar impuestos. Ahora, muchos no pagan impuestos. Y una de las razones es por la corrupción, el enriquecimiento ilícito de las autoridades gubernamentales, sobre todo cuando vemos a los funcionarios públicos que ostentan lujosas propiedades en lugares paradisíacos, autos deportivos, Rolex de miles de pesos y establecimientos de negocios ilícitos, y tú te dices, ¿todavía tengo que pagarle a estos? Pero una prueba de la sumisión del creyente, una prueba de la sumisión tuya y mía a las autoridades es que pagamos nuestros impuestos. Con eso quiero decirte que a nosotros no nos corresponde sentarnos en la silla de los acusadores, ni tampoco nos concierne sentarnos o tomar el papel de juez y dictar juicio a las autoridades gubernamentales. Hay alguien que las puso allí, que es Dios, y Él los va a llamar a rendición de cuentas. Ellos tendrán que responderle a Dios por su responsabilidad moral. Son responsables moralmente ante Dios. Recuerda lo que dijo el pasaje anterior que se predicó el domingo pasado. No se vengan ustedes mismos. No se vengan ustedes mismos. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y si todavía no estamos convencidos de pagar impuestos, tenemos un ejemplo por el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 22 del 15 al 21, ¿verdad? Cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos al César? ¿Recuerdas? ¿Cómo le contestó Jesucristo? ¿Alguien tiene una monedita por ahí? No tenía ni monedas Jesús. Le dice, ¿alguien trae un denario? Présteme un denario, porfa. Y alguien le da un denario a Jesús y dice, ¿de quién es la imagen? Del César, todos. Pues dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Cristo mismo nos dio ejemplo de pagar impuestos sometiéndose a las autoridades, pagando impuestos, aún sabiendo, hermanos, que el gobierno romano había conquistado y subyugado a Israel y ejercían un gobierno tirano sobre ellos, a pesar de ellos, Él pagó los impuestos, diciéndonos a ellos y a nosotros, denle a las autoridades civiles y a los gobernantes el tributo que merecen, la honra apropiada que merecen, pero no le den la adoración que únicamente le corresponde
a Dios. Entonces, cerrando ya, la Biblia manda a los cristianos que paguen a cada una de las autoridades civiles tributo y impuestos. ¿Por qué? Porque Dios los colocó ahí, porque están dedicados, dice el versículo 6, a esta labor como servidores de Dios. Ellos están dedicados a eso. Pero no solamente está diciendo, pagas tus impuestos a regañadientes, no vayas ahí a regañadientes a pagar tus impuestos, sino también al que respeto, dale respeto, al que honra, dale honra. Hasta la actitud de ir a pagar los impuestos. Dios es tremendo con nosotros. Pero hablando acerca de este respeto y honor que le debemos dar a las autoridades, es una pena que algunos creyentes usen ahora las redes sociales como una plataforma, hermanos, para atacarlos, para atacar a las autoridades impuestas por Dios y despreciar a funcionarios públicos. Simplemente date una vuelta por redes sociales y vas a encontrar a creyentes ahí posteando ciertas cosas. Una de las cosas que me da pena decirlo porque también yo lo he hecho, una de las cosas que hacemos inclusive como creyentes es que pasamos mucho tiempo criticando, señalando a los errores de las autoridades, de nuestros gobernantes, que son imperfectos, humanos, que son vulnerables a la corrupción, que están en tinieblas, cuando deberíamos orar más por ellos en vez de criticarlos. Y una de las causas que creo yo que Pablo está promoviendo el sometimiento a las autoridades es que él está tratando de ayudar a los cristianos a que cooperen para el buen gobierno en la sociedad, para que existan condiciones favorables para la proclamación del Evangelio. Primera de Timoteo 2, 1 al 4 dice igual, hablando acerca del sometimiento, vamos para allá. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Que podamos cooperar sometiéndonos a las autoridades para estar libres de opresión, persecución, que facilite un ambiente en el que podamos extender de manera pacífica el Evangelio. Sin las autoridades, amados hermanos, establecidas por Dios, viviríamos en una sociedad caótica y anarquista. Viviríamos como en los tiempos de los jueces, en el que no habría rey. ¿Qué pasaba ahí? Todos hacían lo que querían. Si no hubiera autoridades, así fuera un caos total en la sociedad. Entonces Dios determinó que el gobierno civil lo representara, fueran agentes de la justicia de Dios para restringir el desorden. Las autoridades civiles, entonces, amados, que nos gobiernan, son parte de la gracia común de Dios. Son parte de la gracia común de Dios, para que podamos vivir tranquilamente con toda piedad y dignidad. 3 aplicaciones. Con esto cerramos el sermón.
Todos aquí, hermanos, todos, incluyéndome a mí, todos, absolutamente todos, tenemos dificultad para someternos. Todos. Todos tenemos dificultad para someternos. Pero, si tú o yo demandamos que respeten y se sometan a nuestra propia autoridad, ya sea que seas un esposo, ya sea que seas un padre de familia, ya sea que seas un jefe en el lugar donde trabajas, ya sea que seas un maestro, que tienes alumnos, ya sea que seas inclusive hasta un pastor de la iglesia, si tú demandas que se sometan a tu autoridad, pero tú no te sometes a la autoridad de Dios, a las autoridades que han sido establecidas por Dios, yo soy el primero que debo de arrepentirme de esa actitud pecaminosa y pedirle perdón a Dios. Yo soy el primero. Albert Mohler, uno de sus últimos libros, él lo titula La tormenta se avecina, diciendo que la generación en la que vivimos está atacando la voluntad de Dios y está tratando de imponer la agenda anticristiana. Lésbico, bisexual, matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera. Pero hay por lo menos un par de preguntas que nos podemos hacer todos nosotros. ¿Cómo vamos a responder, hermanos, cuando la iglesia se levante para decir que la homosexualidad es una desviación de la conducta del ser humano y las autoridades establecidas nos acusen de homofóbicos? Y eso ya viene pronto, no estamos muy lejos de eso. ¿Cómo vamos a responder cuando la iglesia levante su voz diciendo que el aborto es una interrupción de la vida y las autoridades establecidas nos acusen de violentar los derechos de una mujer? Eso ya está. Hay muchos pastores en Latinoamérica que están enfrentando procesos civiles por esas razones, por predicar en contra del homosexualismo, por predicar pro vida, en contra del aborto, y también hay iglesias ya que están cediendo a la presión de las autoridades, ¿verdad? Ya están cediendo, porque estas conductas ya se están convirtiendo en conductas que son socialmente aceptables y quieren entrar a la iglesia. Los gobiernos humanos, amados hermanos, están establecidos para que tú y yo, la iglesia cristiana, levante su mirada al gobierno divino que está por encima de todos los gobiernos, para que levantemos la mirada al supremo gobernador del universo que tiene la autoridad absoluta de todo lo que ocurre sobre la historia de los gobiernos humanos, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiero finalizar con esta cita, y con eso te voy a pedir que te pongas de pie porque vamos a entonar un canto. Pero creo que esta cita es muy, pero muy ideal para poder terminar este sermón. Primera de Corintios capítulo 29, versículos del 10 al 13. Dice: y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo.
De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre.